Hola, ¿qué tal? En el texto de Nerina Vysakovsky vamos a encontrar algunas de las ideas centrales del pensamiento pedagógico de J.J. Rousseau. No sé bien cómo se pronuncia en francés. Es interesante, a mi criterio, o está, por lo menos por eso está puesto en el programa, porque vamos a ver concepciones y formulaciones distintas, si no opuestas, a algunas de las que vieron en el texto de Kant que se llama Sobre Pedagogía. Hay dos elementos centrales respecto de los supuestos sobre los que trabaja Rousseau que es importante considerarlos. En primer lugar, que el hombre natural es amoral, es decir, es previo a esta construcción de moral y no hay nada malo en la naturaleza del hombre. De hecho, nos vamos a encontrar con que la sociedad corrompe al hombre. El segundo punto que hay que tener en cuenta es que la sociedad, según Rousseau, ha considerado como natural algunas cuestiones en el ser humano que en realidad son fruto de una construcción sistemática de la propia sociedad, una forma artificial de construir al hombre. Entre paréntesis vamos a decir que en estos autores, cuando se habla de hombre, se habla justamente de hombre porque la preocupación está centrada en el hombre, y nosotros lo decimos como genérico, como si tratase de lo humano, pero hay una mirada machista o patriarcal que no vamos a trabajar en este momento de la cruzada. En la concepción pedagógica de Rousseau, los mejores educadores van a ser los padres. Pero en tanto no puedan serlo, o en tanto se tenga que generar una educación sistemática, lo que propone es una idea de tutor. El tutor se ve en acción en el libro que escribió Rousseau, que se llama, en uno de sus libros, Emilio o de la educación. El tutor no debe ser entendido como el maestro, tal como nosotros lo hemos conocido, que se encarga de brindar, dar información, explicar, exponer. Lo que va a hacer el tutor es generar, construir escenarios de aprendizaje, plantearle situaciones reales o lo más parecido a una situación real para que el estudiante pueda espontáneamente buscar soluciones, tratar de resolver la situación que el tutor le plantea. Por eso se busca la reacción espontánea del estudiante que va a ser guiada por el tutor. De aquí se desprende una idea de autoevaluación en la que los estudiantes, las personas, hombres, iríamos educándonos a partir también de un diálogo interno. La apuesta es a la construcción de un yo interior que regule la acción sobre el medio. Una cuestión que es interesante es de dónde se construye ese yo interior. Parecería que el yo interior es la incorporación de la guía del tutor. Podemos hablar de una pedagogía naturalista o negativa en el caso de Rousseau, porque es una pedagogía que no pretende ser directa o no tiene métodos de intervención directa, sino que tiene una apuesta a que el estudiante pueda ir descubriendo, explorando, de modo tal que el conocimiento se vaya construyendo en la interacción con el medio. Hay una centralidad en los intereses del niño, pero no los intereses tal vez como los conocemos hoy, sino que la centralidad está puesta en acompañar el desarrollo natural que tiene el ser humano o el conocimiento en el ser humano. Desde este lugar
es que resulta una forma de entender la educación desde los sentidos, dándole un lugar a lo emocional junto con lo racional. El ser humano no es solo razón, o no lo es todavía, para el caso de Rousseau. Por lo tanto, la educación sentimental se pone en juego, pero principalmente la posibilidad de vivenciar es lo que va a redundar en una mejor educación o una educación deseable para los niños. ¿Y por qué sería deseable la vivencia? La intención de Rousseau es pensar formas educativas. Piensen que en el desarrollo biográfico de Rousseau todavía no existían las escuelas como las conocemos nosotros, y la mayoría de la gente no se educaba en escuela. Entonces, es coherente pensar que él estaba suponiendo una forma de educación que sustraiga a los niños de las instituciones corruptas y de los intereses de la burguesía, que apuntaban al beneficio individual y no al beneficio colectivo. Por eso van a encontrar ustedes en el texto de Vysakovsky muchas referencias a partes del Emilio, en el que Rousseau señala algunas formas en las que se debe educar, como por ejemplo, la ciencia tiene que ser inventada, es decir, tiene que ser construida por el niño. Es decir, no hay que decirle los resultados, o no hay que darle la información, sino darle herramientas para que los niños construyan las preguntas y puedan respondérselas. Por eso, uno de los preceptos que va a estar en muchas de las pedagogías que se han construido a partir de las ideas de Rousseau, entre otros, tiene que ver con que el tiempo no se pierde, ¿bien? Sino que el tiempo es tiempo de exploración. No es que se tarda mucho más en aprender, sino que el proceso de aprendizaje requiere de ese tiempo. Otro aspecto que van a encontrar señalado en el texto tiene que ver con tres tipos de educación: la educación de las cosas, la educación de la naturaleza y la educación de los hombres. Para el pensamiento de Rousseau, la que está pervertida es la educación de los hombres. Por eso la necesidad de alejar al niño de las instituciones de la sociedad hasta que esté maduro, hasta que alcance la posibilidad del pensamiento racional, hasta que haya construido todo ese proceso mediante la educación de las cosas y la educación de la naturaleza, que este tutor que se ve en el Emilio le estaría permitiendo que genere. El recorrido, para compararlo un poco burdamente con Kant, uno podría pensar que el hombre nace mal o nace salvaje y la sociedad lo forma racional, lo hace bueno, lo hace socialmente válido. Para Rousseau, tal como está la sociedad, el hombre nace bueno con las disposiciones para la bondad y la sociedad lo va a corromper. Si el hombre nace libre y todo el tiempo está encadenado. Y una de las principales preocupaciones que va a tener la educación de Rousseau es conciliar la libertad natural con una libertad cívica. Bien, para eso necesitamos desarrollar otro tipo de sociedad, la que él describe en el contrato social, y también necesitamos desarrollar otro tipo de educación. No perdamos de vista que para los fines de nuestra materia lo que nos interesa pensar es cómo a partir del posicionamiento de Rousseau se construyen otras pedagogías que las van a ir investigando ustedes, que ponen la centralidad en el desarrollo en los tiempos de los niños. Bueno, habíamos visto que en el caso de Kant había cierta paradoja o contradicción en el hecho de pensar que el camino a la libertad era mediante la restricción o mediante la disciplina, y teníamos como un par coacción-libertad. Para ser libre, primero hay que transitar una educación que inhiba la naturaleza del hombre o la barbarie que tenemos de nacimiento. Y en el caso de Rousseau tenemos otro tipo de paradoja, porque él plantea que el proceso de educación para la libertad tiene que seguir la libertad natural. Por lo tanto,
no hay una coacción, por lo menos no explícita o no pensada, no reflexiva, sobre los niños. Y hay donde sí encontramos o por lo menos Nerina Vysakovsky encuentra una contradicción clara, es que para socializar a los sujetos, primero hay que alejarlos de la sociedad. Esta forma de educación que propone Rousseau no se da en el seno de las instituciones que ya están establecidas, sino que se lo tiene que sustraer de la influencia de las instituciones de la sociedad, que son justamente las que lo van a corromper. Todavía no está maduro para ese tipo de instituciones. Y aparece el desafío, como decíamos antes, de conciliar las inclinaciones naturales con las necesidades sociales. Hay que pensar un modo en el que los individuos puedan ser iguales y se respete en las decisiones la libertad individual. El desafío planteado tiene que ver con quienes van a sufrir las consecuencias de la ley sean los mismos que las legislan, los mismos que las formulan. Esto tiene que ver con un principio de igualdad que luego se va a llevar adelante, por lo menos en términos de planteo, en la Revolución Francesa. Tengamos en cuenta que lo que se describe en el Emilio es cómo se construye un ciudadano ideal, que finalmente va a ser un ciudadano capaz de utilizar la razón. A modo complementario, les voy a dejar en esta lista de reproducción algunos videos breves para ampliar perspectivas acerca de este autor, para que tengan más elementos a la hora de leer el texto. Hablemos un poco del trabajo que tienen que realizar. Nosotros estamos tomando solo como representantes de dos corrientes de pensamiento a Kant y a Rousseau. No es que en ellos se agoten todas las posiciones pedagógicas que representan, pero los indicamos como unos de los primeros referentes en cuanto a estas dos posiciones que son distintas. El trabajo que tienen que realizar luego de leer el texto de Kant, luego de leer el texto de Nerina Vysakovsky, es buscar alguna escena, cualquier situación. Ustedes pueden recordar una escena de una película, una escena de una serie, un cortometraje, pueden describir un proceso o una situación que les haya sucedido a lo largo de su biografía escolar y marcar si ven algunos de los aspectos centrales colocados en el texto de Kant en esa escena, y lo mismo con Rousseau. Seleccionan dos escenas y hacen un muy breve análisis en el que dicen, bueno, acá vemos la disciplina o acá vemos cómo se apuesta a la exploración o a la experimentación en el niño o niña. Bien, seleccionan dos o tres conceptos de cada uno, buscan una escena que pueda mostrar esos conceptos y dicen dónde ven esos conceptos en esa escena y por qué. Eso lo pueden hacer por escrito, pueden hacer en un documento de Word, lo pueden hacer en un PDF, pueden armar un video en forma colaborativa. Eso lo resuelve cada grupo. El objetivo es que quede claro cómo en la práctica podrían ser distintos o similares, si a ustedes les parece, elementos de ambas visiones. Y ahí termina. Bueno, hasta acá llegó el video, así que ya saben qué hacer. Se ponen a leer, se juntan, escriben si tienen dudas y bueno, se manifiestan. ¿No se fueron todavía? ¿Quieren les mando un mail? Pero ya está. Terminó. No tengo nada más para decir.